¿Qué tal? El día de hoy traemos por parte de Despacho Jurídico Justicia Asociados esta cápsula jurídica del delito de despojo. Soy el maestro en Derecho Marcos Pérez Cortés y el día de hoy vamos a comentar cuáles son los elementos que debe de cubrir este delito, este tipo penal para que encuadre o para que se inicie una carpeta de investigación por el delito de despojo. Bien, de inicio vamos a analizar qué es la posesión. Tenemos aquí que la posesión es el poder de hecho que tiene una persona sobre determinados bienes conforme a la ley puede ser, y que esta posesión se puede acreditar a través de ciertos actos de dominio, como por ejemplo, hay una persona que se llama Juan Pérez Flores o Patricio Domínguez y está rentando un inmueble, tiene un contrato de arrendamiento y va a ejercer ciertos actos de dominio. Por ejemplo, hace reparaciones al departamento, tiene las llaves del inmueble, puede salir y entrar sin ningún problema, acredita que paga una renta. Entonces tenemos aquí que el dueño le permitió el uso del bien inmueble y está en posesión del mismo. Solo tendríamos que analizar qué tipo de posesión tiene esta persona. Pero hay ocasiones en donde si no cumplimos con las formalidades que nos establece la ley, las personas pueden incurrir en el delito de despojo. Entonces tenemos, de acuerdo al artículo 308 del Código Penal del Estado de México, fracción 1, que comete el delito de despojo el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Aquí tenemos que estos derechos reales va a ser la relación o el dominio que tiene una persona sobre un bien, en particular aquí sobre un bien inmueble. Y si una persona que no tiene este derecho real de propia mano se apodera de este bien inmueble, entonces estaríamos que está incurriendo en un acto de autoridad o en un hecho que va a ser contrario a la norma, contrario a la ley. ¿Qué tal? El día de hoy les traemos esta cápsula jurídica en referencia al delito de despojo. Soy el maestro en Derecho Marcos Pérez Cortés y el día de hoy vamos a analizar cuáles son los elementos que tendría una víctima u ofendido para acreditar que se está cometiendo este delito de despojo. Antes que nada tenemos que recordar lo que es un delito. Tenemos que es la conducta típica, antijurídica, que una persona está cometiendo en contra de otra. Entonces, delito, conducta típica, antijurídica y culpable. De manera general están estos tipos penales en un código penal, en este caso en particular Código Penal del Estado de México, o si es un delito diverso, puede estar contemplado en un código penal federal. Bien, aquí tenemos de inicio que vamos a analizar qué es la posesión. Aquí tenemos que la posesión va a ser el poder de hecho que tienen las personas sobre un bien inmueble, en este caso en particular. Entonces tenemos que una persona puede tener la posesión en referencia a que un dueño, el dueño de un inmueble, le está rentando y tenga o no tenga contrato de arrendamiento,
está en posesión de ese bien inmueble, tiene el poder de hecho a través del consentimiento del dueño o de la persona que dice ser dueño de ese bien inmueble. Entonces tenemos aquí que esta posesión va a ser el poder de hecho que tiene una persona sobre determinados bienes. Y a través de esta posesión se van a ejercer actos de dominio, como por ejemplo que pueda entrar y salir del bien inmueble, del departamento, de la casa sin ningún problema, que realice algunas reparaciones al bien inmueble, que acredite que vive ahí, que tiene algunas documentales, que sacó incluso su INE de ese domicilio, y bueno, va a tener la posesión en referencia a una persona que es un dueño que le está rentando. Pero tenemos que, si esta persona, que es el dueño que está rentando este bien inmueble, quisiera recuperar esa posesión, tendría que llevar a cabo un juicio y evitar cometer una serie de delitos. Por ejemplo, aquí nos dice el Código Penal para el Estado de México que comete el delito de despojo el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Entonces tenemos aquí que si de propia mano no tiene ese derecho real, que sería el poder que tiene una persona sobre una cosa, en particular estamos hablando aquí de un bien inmueble, entonces habría la presunción de que pudiera estar cometiendo ese delito de despojo. O, fracción número 2, el que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad en los casos que la ley no le permita por hallarse en poder de otras personas. Aquí tenemos el supuesto que este bien inmueble, este departamento, esta casa está en posesión de un tercero que va a ser la persona, él, que está rentando el bien inmueble con el consentimiento del dueño. Entonces tenemos un bien en poder de otras personas. Para ello tendríamos que realizar un tipo de juicios. Bien, también tenemos que analizar los diferentes tipos de posesión que hay. Tenemos la posesión originaria que se desprende de una escritura pública y la posesión derivada que se desprende de un contrato de arrendamiento. Entonces tenemos aquí que tenemos que buscar, tenemos que vislumbrar si la persona que es dueño quiere recuperar la posesión, tendría que asesorarse con un perito en la materia para que le diga cuál sería el proceso, el procedimiento específico para recuperar la posesión. Y si el que no quiere salir de la posesión o tiene la problemática es quien renta, tendríamos que ver en calidad de qué posee y evitar que se cometan delitos, que se cometa el delito de despojo. Bien amigos, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, a través de nuestros números telefónicos o nuestras redes sociales. Gracias.